5:25 en adelante. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro, y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Vamos a orar. Padre Santo que estás en el cielo, te damos gracias, Dios. Te bendecimos, Padre de la gloria. Gracias por tu palabra. Gracias por la libertad que tenemos de reunirnos, Señor. Libertad preciosa y gloriosa, Señor. Ayúdanos a ser conscientes de nuestra fortuna, de nuestra bienaventuranza, Señor, de poder acercarnos a ti, Señor, y que tu palabra llegue a nuestras vidas y a nuestros corazones, Señor. En esta hora, Padre, como parte de este culto, queremos brindarte a ti toda la atención de nuestros oídos, de nuestra mente, de nuestro entendimiento. Queremos adorarte con todo nuestro ser, escuchando tu palabra, escuchando tu voz, disponiendo el corazón y la mente para entender, para comprender y para obedecer, Padre, lo que aquí está escrito. Señor, toma control, Padre Santo, de este momento, mi vida y todos mis defectos y limitaciones los pongo delante de ti, conforme está escrito en tu palabra, Señor, que tu poder se perfeccione en mi debilidad en esta mañana y que tú hagas lo que tienes que hacer en cada uno de nosotros y en cada corazón, Padre eterno, para la alabanza de tu gloria. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, recordemos, quiero comenzar este mensaje recordando una respuesta que le dio Caín a Dios cuando Dios le preguntaba que dónde estaba Abel. No sé cuántos de ustedes recuerdan lo que Caín respondió cuando Dios le preguntaba por su hermano Abel porque lo había matado. Y él contestó, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Y la respuesta que arroja toda la escritura y este pasaje es sí, sí. Quiero que pensemos en eso por un momento. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? La respuesta en el corazón de Dios, en el corazón de la escritura y en toda la revelación es sí. Nos podemos preguntar, ¿me pedirá cuentas Dios de la manera, como traté con los errores y los pecados de mis hermanos? Repito la pregunta. ¿Me pedirá cuentas Dios acerca de la manera como traté con los pecados y con los errores de mis hermanos? ¿Sí están entendiendo lo que estoy preguntando? ¿Tengo yo algo que ver con eso? ¿Me presentaré yo delante del trono de Dios a dar cuenta de la manera como yo reaccioné frente a los errores, pecados, fallas y falencias de mis hermanos? La Biblia dice que sí. La Biblia dice que sí. Entonces estamos frente a algo que es sumamente importante y que quizás algunos de ustedes no lo habían pensado, ¿cierto? Porque a veces pensamos que después de que yo no me meta con nadie, ¿cierto? Esa es como la ley del más sabio, entre comillas, la sabiduría humana, terrenal, diabólica, de la que habla Santiago. Después de que yo no me meta en nada, yo no vi nada. Esa es la personalidad, perdonen que lo diga, mi esposo decía que esa era la personalidad de sicario, la personalidad de los guardaespaldas de los narcotraficantes. Ellos tienen un dicho que dice, yo no he visto nada, yo no sé nada. Esa es la personalidad de ese gremio. Yo nunca anduve por ahí, pero mi esposo sabía bastante de eso
Y él me decía que eso era personalidad de sicario. Yo no sé nada, si a mí me preguntan, yo no vi nada. Ahora, en este texto que vamos a analizar en esta mañana, el mensaje que Dios nos regala en esta mañana, tiene que ver con el andar en el Espíritu, en el Espíritu. Si miras el versículo 25, que es el contexto, dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué es eso de andar en el Espíritu? Repito, aquí tenemos que resumir todo lo que venimos aprendiendo a través de esta serie de mensajes, pero yo quiero hacer una corta definición de algo que yo sé que ustedes ya tienen claro. Andar en el Espíritu es la negación total de la búsqueda de aprobación y autoafirmación. Eso es andar en el Espíritu. Repito, andar en el Espíritu es la negación total de toda búsqueda de aprobación y autoafirmación. Yo no sé si hay alguien aquí que haya tomado esa determinación en su vida, porque eso uno no lo decide cuando hace la oración de fe. Cuando uno hace la oración de fe, uno dice, de aquí adelante me va a ir bien. Entonces, de aquí adelante esto es una maravilla. Entré al reino de los cielos y me saludaron todos los ángeles. Pero se nos olvida lo que dice el Evangelio, que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. El Evangelio es la negación del yo, no es la autoafirmación del yo. La iglesia es un lugar para morir al yo, no es una plataforma para exaltar mis dones ni mis talentos. Pero muchas veces creemos que es así. Y por eso es que se presentan los conflictos al interior de la iglesia. Andar en el Espíritu es tomar la resolución radical. Escucha, porque si tú no vas a vivir para ti mismo, tú tienes que vivir para alguien, ¿cierto? Tú tienes que vivir para alguien, piensa. Si andar en el Espíritu es la negación del yo, la renuncia a todo tipo de aprobación, todo tipo de aliento para mi yo, para mi carne. Entonces andar en el Espíritu es una resolución radical para vivir solo y podemos decir para la gloria de Dios, y esto se oye súper lindo. Pero ¿cómo se vive para la gloria de Dios? ¿Cómo se vive para la gloria de Dios? La Biblia dice que la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Andar en el Espíritu es vivir para el reino de los cielos, es vivir para la iglesia, es vivir, es decir, es tomar la decisión de que mi vida sea para la extensión del reino del Señor Jesucristo, para la proclamación de su palabra, sea que la proclame yo o sea que la proclame otro, pero que yo con mis recursos y mis dones trabaje conjuntamente en unidad para que ese reino del Señor Jesucristo se extienda. Es la resolución de vivir para el bien de los hermanos, no para el bien propio. Es la resolución de vivir en la dimensión que vivió Cristo, no estimándonos como superiores, sino estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. Y ahí es donde está el principio del cual estamos hablando aquí. El Señor Jesucristo nos dice aquí en su palabra, en el versículo 26, y quiero que pongas tu mirada en la Escritura, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y Pablo escribió también a los filipenses, no hagan nada por contienda ni por vanagloria. Todo eso es la anulación del yo. La anulación del yo no es dejar el pecado. Eso es algo que hace el Espíritu Santo. Eso es algo que hace Cristo. Si tú estás en pecado es porque no has nacido de nuevo, porque no has sido libertado. Pero la vida en el Espíritu tiene que ver con el sacrificio de la carne. Dice claramente
los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. ¿Quién está viviendo así aquí? No levanten la mano ni digan nada. ¿Quién vive así? Los cristianos viven así. Los cristianos verdaderos. Este es el camino del cristianismo. Y la pregunta es, ¿qué tanto andamos por este camino? ¿Qué tanto andamos en este camino? Y este asunto de vivir en el espíritu, que es lo contrario de andar en la carne, que es lo más fácil, este asunto de vivir en el espíritu, de no hacernos vanagloriosos, de no irritarnos los unos a los otros, nuestra vida en el espíritu es probada, escuche bien, es probada cuando sorprendemos a un hermano en pecado. De eso se trata el asunto. Cuando sorprendemos a un hermano en pecado. Encontrar o descubrir a un hermano en pecado es una oportunidad para la carne y también para el espíritu. Es una oportunidad para que yo demuestre realmente si soy un creyente que anda en la carne o si soy un creyente que anda en el espíritu. La manera como reaccionamos cuando nos damos cuenta de que un hermano está en pecado o resbaló en un pecado, revela lo que somos, hermano. Revela lo que somos en Cristo Jesús. Por eso Dios va a permitir que descubramos cosas. Dios va a permitir que veamos cosas. Pero depende cómo cada uno de nosotros reacciona. Depende cómo reacciona. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú encuentras a un hermano en pecado, tú estás siendo tentado por Satanás. Estás siendo tentado por Satanás. ¿Sabes por qué? Porque el principal impulso de un creyente carnal es salir corriendo a contárselo a alguien. Pero para orar, ¿cierto? Como nos damos cuenta que tal actitud es una carnalidad, le ponemos un disfraz hipócrita y decimos, yo te estoy contando esto porque tú eres un creyente maduro en la fe, para que oremos por el hermano. Eso no es lo que dice aquí. No. En ese momento estás siendo tentado por Satanás. En ese momento Satanás te está guiando a que hagas aquello que hace parte de su ministerio. Ser el acusador de los hermanos. Ser el acusador de los hermanos. Y en eso encontramos deleite y encontramos placer, porque hay algo de la naturaleza satánica en nuestro corazón que se deleita cuando usurpamos el trono de Dios y señalamos al hermano delante de otra persona, o más bien ante otra persona, sin que el hermano sepa, lo señalamos y lo condenamos, porque en ese momento podemos hacer ver que somos superiores al hermano. Eso se llama vanagloriarse. Es utilizar la caída, utilizar el defecto, utilizar la debilidad del otro para yo sentarme en el sillón de juez y colocar mi dedo frente a otra persona que me está escuchando y decir el hermano está mal, lo cual implica que yo estoy bien y estoy por encima de mi hermano. Y me siento en el trono de Dios a hacer lo que hace el diablo. Acusar y condenar y por detrás. Y mientras tanto el hermano está por allá. No sabe ni lo que está pasando. Por eso es que el apóstol Pablo escribió estas cosas en este contexto. Esto es sumamente delicado. Yo quiero que vengamos de nuevo a leer. Dice,
el capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y la pregunta que tenemos que hacernos en esta mañana, aunque sea duro y aunque estemos abordando un área completamente difícil, delicada, es: ¿tú eres un acusador o eres un restaurador? ¿Eres un acusador o eres un restaurador? Es la pregunta. Porque los espirituales, mire que el apóstol Pablo aquí está hablando de los espirituales. Ese es el título de este mensaje, los espirituales. Dice que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y si nos encontramos con alguien que está cometiendo un pecado, si somos espirituales, porque debemos serlo, no, lo debemos restaurar, no acusar, no condenar, no murmurar, no vanagloriarme, no utilizar esa falencia para exaltarme yo. Vanagloriarme, ¿qué es? Dice, no nos hagamos vanagloriosos. ¿Qué es vanagloriarse? Es jactarse de alguna virtud frente a los demás con el fin de exponer la ausencia de esa virtud en otra persona. Y eso se hace a través de acusar a alguien frente al cual yo creo que tengo autoridad moral para juzgarlo y para condenarlo. Hacer el papel de juez. Eso le gusta a la carne. Eso le encanta a la carne. Ustedes recuerdan la escena, no la vamos a buscar en la Biblia. Recuerden la escena de los escribas y los fariseos que se presentaron delante de Jesús arrastrando una mujer que según ellos había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Ustedes recuerdan la actitud de Jesús. Y quiero que marquemos eso en nuestro corazón. Evidentemente, la mujer era adúltera. Evidentemente, la ley decía que había que apedrearla. Sí, Señor, todo eso era cierto. ¿Por qué Jesús no lo hizo? ¿Por qué Jesús no se complació? ¿Por qué Jesús no se deleitó? ¿Por qué no exaltó a los escribas y fariseos que eran tan observantes de la ley, tan celosos y que además de eso estaban adulando al maestro, trayéndole un caso de adulterio para que él lo resolviera? Porque de hecho era como una adulación decirle, bueno, si tú eres el Hijo de Dios, también eres el juez de toda la tierra. Aquí te traemos un caso para que tú lo juzgues. Pero Jesús no cayó en esa tentación, que es la que el diablo quiere que tú caigas, cuando permite que veas el pecado de otro, que caigas en la tentación de juzgar, que caigas en la tentación de usurpar el trono de Dios. Entonces, trajeron a la mujer, la expusieron, la arrastraron, citaron la ley, la cual es cierta y sagrada para Dios. ¿Qué estaba mal? ¿Qué estaba mal? Si todo lo que estaban diciendo era cierto. Te pregunto, ¿qué estaba mal si todo lo que estaban diciendo es cierto? A menudo creemos que si nuestras conversaciones son ciertas, son buenas. A menudo creemos que lo que murmuramos de nuestros hermanos después de que sea cierto es santa la conversación. No. No, eso no es cierto. A Jesús no le gusta eso. Ese no es el ministerio del Señor. Ese no es el ministerio de la iglesia. Ese es el ministerio del diablo. Y tenemos que tenerlo claro. Porque Dios quiere una iglesia que viva en santidad, que ande en el Espíritu, que practique la verdad. Que practique la verdad. Ahora,
esto de la incapacidad, la maldad, o sea, ¿qué es lo que Jesús ve? Jesús ve en el corazón de los que acusan a la mujer un pecado más grande que el adulterio. Por eso, dar el aval para que la apedreen hubiese sido injusto, porque los que la estaban trayendo eran peores que ella. Y tenían su conciencia cauterizada. Porque cuando nosotros nos volvemos expertos en perseguir al hermano para encontrarle el error, perdemos la capacidad de la conciencia. Conciencia cauterizada. Todas esas personas que tenemos ese espíritu crítico, esa capacidad de analizar, observar y perseguir a una persona, tenemos dificultades para examinarnos a nosotros mismos. La conciencia se deleita en proyectar la culpa a otro. Esa es una perversión de nuestra naturaleza caída, del pecado, que hay que identificar. Tú la tienes, aunque creas que no. Tú la tienes, está dentro de tu corazón. Entonces, Jesús simplemente se quedó callado. Y en su silencio, en su presencia, porque de alguna u otra manera, hermano, hasta cuando el impío viene delante de Jesús, algo le pasa. Por eso es que el impío no quiere nunca venir ante Jesús. Porque Jesús es luz. Jesús es luz y no hay tinieblas en él. Y es por eso que aborrecen a Jesús. La Biblia dice que en esto consiste la condenación, que la luz vino al mundo, Jesús vino al mundo. Pero los hombres prefirieron las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Entonces, cuando uno hace lo malo, uno no viene a los pies de Cristo. Pero aun cuando el impío viene a los pies de Cristo, por un instante y por un momento, la luz del Señor Jesucristo alumbra sus conciencias. Y por un instante, la luz que despedía Jesús con su silencio, con ignorarlos, esa luz que despide la cercanía de estar junto al verdadero Cristo, esa luz por un instante los alumbró. Y la sentencia de Jesús, el que de ustedes no tenga pecado, que sea el primero en tirar la piedra. Esa debería ser la premisa que llene nuestros corazones cada vez que descubrimos una falla en nuestros hermanos. Y eso es lo que está enseñando aquí el apóstol Pablo. Los espirituales no murmuran, los espirituales no acusan, los espirituales no condenan, los espirituales no aprovechan la falla del otro para jactarse, sino que restauran. Restaura. ¿Qué significa restaurar? La palabra restaurar a mí personalmente me lleva, como mi papá era pintor y en mi casa habían cosas de arte y conozco a muchas personas en ese gremio y conozco personas que se dedican a la restauración de obras de arte. ¿Y por qué se restaura una obra de arte? Porque es muy costosa. Si tú tienes cualquier perol o cualquier olla que se te parte, tú la botas y te compras otra. Pero si tú tienes un jarrón o si tú tienes un adorno que pertenece allá a la dinastía de yo no sé de qué y eso te costó un poco de plata y pasa un niño corriendo y le hace una fisura, le hace algo, tú enseguida buscas quién puede restaurar este jarrón, de qué manera lo podemos volver a su perfección por causa de que es sumamente valioso. Entonces, la restauración del hermano tiene que ver con que tú cuando lo estés viendo caído, entiendas al mismo tiempo que ese hermano es una obra valiosísima de la redención del Cordero de Dios que derramó su sangre para limpiar a ese hermano. Y puso su espíritu en él para que él pudiera levantarse de su pecado.
Cuando tú entiendes eso, tú sabes que hay que restaurarlo, que hay que ayudarlo, que hay que recuperarlo. También los espirituales restauran porque un pecador no está en comunión ni con Dios ni con la congregación. Escucha bien, escucha bien. Cuando alguien está en pecado, mira lo que te estoy diciendo. Si tú estás practicando un pecado, aunque tú estés sentado y apretado entre dos hermanos, no hay comunión ni con Dios ni con los hermanos. Ven conmigo a Primera de Juan un momentico. Primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1 y leemos los versículos 6 y 7. Primera de Juan 1, 6 y 7. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, ese Él es Cristo. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, o sea, en pecado, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por eso cuando un hermano está en pecado, hay que restaurarlo para que recupere su comunión con Dios y su comunión con los hermanos. Por eso hablamos de restauración, no de juicio, ni de condenación, ni de murmuración. Ahora tenemos un ejemplo que es el ejemplo perfecto de restauración. Y yo quiero que vengan conmigo a un texto, 2 de Samuel, capítulo 12. Bueno, ustedes conocen la historia, sí, la vergonzosa y triste historia de el rey David, que se enamoró de una mujer que se estaba bañando, porque no se sabe a quién echarle la culpa, pero el asunto es que él debía estar en la guerra y no estaba en la guerra, debería estar trabajando, pero no estaba trabajando, y pues la mujer no se sabe por qué se estaba bañando. Pues se suponía que no había ningún hombre ahí porque todos estaban en la guerra, pero en todo caso ya ustedes conocen lo que pasó con ese baño y en lo que terminó. Y finalmente pues un niño nació y la mujer embarazada y entonces hubo que colocar al esposo de la mujer en la primera fila del ejército para que lo mataran y hasta dónde llegó ese pecado. Y pasó algún tiempo porque la Biblia dice que la mujer se vino para acá, para su casa. Dice el versículo 27 del capítulo 11, leemos desde el 26, retrocedemos al 11, 2 de Samuel 11, 26 y 27, dice, oyendo la mujer de Urías, que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y eso dura bastantes días. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. O sea, los niños por lo general duran 9 meses en hacerse, ¿cierto? Bueno, y tuvo el hijo y todo, dice, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Hay gente que hace lo malo y como al día siguiente no pasa nada, piensan que ya a Dios se le olvidó. Pero ya había nacido el niño y parecía que todo estaba tapado. Pero había gente que sabía. Si esa mujer entró al palacio, para entrar al palacio había que pasar una cantidad de guardias, una cantidad de servidores. Todo el mundo la vio entrar al cuarto del rey David y todo el mundo la vio salir y todo el mundo después la vio regresar, o sea, todos los que trabajaban ahí. Así que yo me imagino que la murmuradera era grande, pero al rey no le importaba. Solamente hubo un hombre que hizo lo correcto y ese fue Natán, capítulo 12. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija.
Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Lo primero que nosotros vemos en Natán es, número 1, que fue enviado por Dios. No fue enviado para vanagloriarse ni para jactarse. Fue enviado por Dios. Si tú vas a reprender a un hermano o a exhortar a un hermano, tienes primero que ir ante la presencia de Dios. Tienes primero que buscar el rostro de Dios. Él fue enviado por Dios. Él iba de parte de Dios. Y este ejemplo de Natán es importante, ¿por qué? Porque es un ejemplo difícil, porque estamos mirando que es un siervo de Dios y el que va a ser confrontado está por encima en autoridad. O sea que la situación es mucho más complicada. Aquí es donde con más facilidad las personas prefieren la murmuración a la confrontación porque es más cómodo. Y aquí es donde incurren en un pecado mayor. En un pecado mayor que si fuera cualquier hermano. La condenación es más grande y la maldición es más grande. Y si no, búsquelo en toda la Biblia. Todos los problemas por meterse con la autoridad, con razón o sin razón. Entonces, la otra cosa que vemos de Natán es cómo expone el pecado. ¿Cómo expone el pecado? Él no disminuye el pecado, no lo suaviza. Él expone el pecado de una manera clara. Él expone el pecado mostrando con claridad la pecaminosidad y la gravedad del hecho. Él hace una narración clara, pero no acusa directamente a David. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una facilidad para ver el pecado en el otro, pero una dificultad para ver el pecado en nosotros. Nosotros tenemos una severidad a la hora de juzgar el pecado en una persona y al mismo tiempo tenemos una elasticidad y una bondad para juzgar ese mismo pecado en nosotros mismos. Así somos. Si el pecado es allá enfrente es grave. Si está en mi corazón, lo que pasa es que no me entienden. Nadie sabe lo que yo he vivido. Nadie sabe lo que a mí me ha tocado. Por eso es que no me comprenden. Pero si es el otro, el tal es digno de muerte. Y con esa facilidad, el mismo David juzgó su propio caso. Y eso es lo que sucede siempre que juzgamos. Siempre que juzgamos sucede lo mismo. Nosotros mismos nos sometemos a juicio. Él dijo: el tal es digno de muerte. La exposición del pecado no puede ser suave. No podemos tratar livianamente con el pecado. Escuche lo que le voy a decir. Si murmurar es pecado, hacerse loco con el pecado también es pecado. Y este es un pasaje que nos vamos a tener que comer. Porque está el murmurador que no quiere que le hablen de esto. Y está el indiferente, el que dice: eso no es conmigo, yo no me voy a meter en eso. ¿Yo para qué me voy a meter en eso? Eso se me va a formar un problema. Van a hablar mal de mí, el yo, el ego. Me van a mirar maluco, se me va a formar un problema, voy a tener conflictos. Yo mejor no digo nada, pues esa posición es incorrecta. La Biblia nos está diciendo que somos llamados a restaurar. Quedarse callado, quedarse indiferente es tan pecaminoso como murmurar. Hay que hacer lo que la Biblia dice que hay que hacer. Hay que restaurar,
al hermano. Todos nosotros estamos llamados a ser restauradores. Los espirituales no se consideran superiores al que ha caído. Los espirituales temen ante la posibilidad de que ellos mismos cometan ese pecado. No hablan con jactancia. Y como no hablan con jactancia, sino que hablan con temor. Escuche, con el temor de que tú mismo puedas hacer eso. Es lo que dice la Escritura. Vamos nuevamente a la carta a los Gálatas, donde estábamos. Dice, restáurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Los espirituales no creen que eso no les pueda pasar a ellos. Los espirituales no van pensando que esa es un área donde ellos reinan. Los espirituales enfrentan o confrontan al pecador en un área donde saben que ellos también pueden caer. Hace poquito vi un anuncio, un letrero o una frase de un predicador que decía, si el pecado fue tan poderoso para destruir a Sansón, el hombre más fuerte de la tierra, si fue tan poderoso para derribar a Salomón, el hombre más sabio de toda la tierra, y si fue tan poderoso para destruir al más grande adorador que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, yo debo tenerle miedo al pecado. Porque si pudo con esos 3 varones, ¿quién te crees que eres tú? Como para que no acabe también contigo. Pero cuando nosotros miramos a David y miramos, ¡uy! ¿Cómo hicieron eso? No puede ser. No puede ser, qué cosa tan horrible. No, dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Los espirituales saben que el pecado es poderoso y le temen. Los espirituales ayudan no solamente a restaurar al hermano, sino también que lo acompañan. Escucha, lo acompañan para que no vuelva a caer. Mire qué actividad. Eso es lo que dice la Biblia, pero las iglesias no hacen esto, que yo sepa. Yo nunca he visto una iglesia haciendo esto. Las iglesias donde se practica la disciplina eclesiástica son iglesias que están en vías de extinción. A ningún hermano le gusta que lo confronten. Lo más cómodo es hacernos los de la vista gorda. Y toda confrontación es tomada como falta de amor. Toda confrontación, toda exhortación. ¿Y dónde está el conocimiento que tenemos de las Escrituras? Usted sabe cuántas amonestaciones están ordenadas en las Escrituras. Hay una cantidad de amonestaciones, de reglamentaciones para reprender a la congregación dadas por el apóstol Pablo, que es autoridad. Dice, a los que causan divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalos. Hay otra reprensión que dice, repréndelos delante de todos, para que los demás teman. ¿Han oído eso? Cómo el apóstol Pablo enseña a Timoteo a administrar la congregación, a pastorear tanto a mujeres, niños, ancianos, jóvenes. Cómo los debe, dice, a estos repréndelos en frente de todos para que todos teman. Pero es que ahora somos de cristal todos. Y a la primera amonestación ya hay un problema. Porque somos carnales, porque no hemos muerto al yo, porque no tenemos la mirada puesta en la gloria del Señor Jesucristo, porque no entendemos que hay que velar por la santidad de la iglesia. Y velamos por la santidad de la iglesia enfrentando el pecado como la Biblia dice que tiene que ser enfrentado.
tanto en los otros como en mi propia carne, el pecado tiene que ser confrontado, examinado y extirpado. No podemos vivir consintiendo el pecado. Nosotros, dice la Escritura, somos miembros los unos de los otros. Tu pecado me afecta a mí. Yo tengo autoridad. No estoy hablando del pastorado. Yo, cualquier persona que te vea haciendo algo malo, está revestida por Dios de autoridad para exhortarte, llamarte la atención. Entiéndelo. Entiende que cualquier hermano tiene derecho y autoridad sobre la palabra de Dios, de amonestarte, de corregirte, de exhortarte. Tú sabes que eso es lo que dice la Biblia. Y te pregunto si tu corazón está dispuesto. ¿O tú no puedes con eso? ¿Qué tipo de corazón tienes? ¿Sabes cuál es el corazón que ama a Dios? ¿Sabes por qué David continuó siendo un adorador? A pesar de toda la barbaridad que hizo. Porque la Biblia dice, a un corazón contrito y humillado, tú no desprecias. Ese es el corazón que tú y yo tenemos que tener para que la gracia de Dios descienda sobre mi vida. Y la gracia de Dios yo la necesito todos los días de mi vida. No, hermano, la iglesia no está para consentir el pecado. La iglesia es una clínica que recoge al pecador para restaurarlo a la comunión con la iglesia, a la comunión con Cristo y a una vida de santidad. Si tú quieres crecer y si tú quieres una iglesia bíblica y si tú quieres una iglesia que haga lo que está escrito en la palabra, tienes que estar preparado para ser exhortado. Y eso no me exime a mí. No me exime a mí de ninguna exhortación. Y de hecho valoro profundamente a los pocos hermanos que en alguna u otra ocasión me han confrontado con algo. Los valoro y son muy pocos. Son un tesoro esos hermanos, para que usted lo sepa. A mí los aduladores no me convencen. Me dan miedo. Los aduladores me dan miedo. A los aduladores les tengo miedo. Porque siempre buscan algo. Porque no me han conocido. Porque tienen la mirada en el enfoque equivocado. Pero cuando aquí todos sabemos que somos débiles, que somos frágiles, que esto es una clínica, que estamos aquí como médicos de las almas, de nuestra propia alma y de las almas de los hermanos. Cuando estamos dispuestos a hablar verdad frente a frente y cara a cara. Cuando consagramos nuestra vida al servicio de la iglesia, no al servicio de mi ego. Es que esto está mal. Es que el hermano hizo mal. Es que la hermana está mal. Es que estos son así, estos son asados. Solo para decir intrínsecamente, yo soy el único que está bien. Yo soy el único que está bien. Los espirituales ayudan a otros en su restauración. Romanos 15:1. Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Mira lo que dice, si tú eres fuerte en la fe, si tú eres espiritual, entonces soporta a los débiles. No le des gusto a tu carne, vanagloriándote de que eres mejor que el hermano. Primera de Tesalonicenses 5:14. Dice, también os rogamos, hermanos, mire este ruego,
Póngale un chulito ahí a cuál de estas cosas usted ha hecho alguna vez en su vida. ¿Alguna vez en su vida usted ha hecho esto? O sea, que podemos hacer una pregunta. ¿Cuántas veces yo he chismoseado? Yo tengo que poner varios chulitos ahí. Y yo sé que ahí nadie se salva. ¿Cuántas veces ha chismoseado de alguien? Bueno, dejemos eso a un lado, dejemos la lista del chismoseo a un lado. Ahora hagamos esta lista que es un ruego apostólico. Recuerden que cuando hablamos de un ruego apostólico estamos hablando de la voluntad del Señor Jesucristo. Os rogamos, hermanos, versículo 14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Mejor sigo leyendo. Que alentéis a los de poco ánimo. Que alentéis a los de poco ánimo. ¿Usted cuándo ha amonestado a un ocioso? No, eso no se puede. Eso no se puede hacer. El ocioso, imagínate, ocioso y resentido. ¿Usted sabe lo peligroso que es una persona ociosa, que no hace nada y que esté resentido con usted? Usted está acabado, hermano. Tiene todo el tiempo del mundo para acabar con su reputación. Está desocupado y tiene rabia. Antes estaba desocupado pero no hacía nada. Ahora está desocupado pero se va a vengar. Entonces uno mejor a los ociosos no los toca. Por salud. Que alentéis a los de poco ánimo. ¿Por qué no vienes a la iglesia? Es que estoy desanimado. Que sostengáis a los débiles, que sean pacientes para con todos. Esas son amonestaciones para todos nosotros. Si tú eres una persona espiritual, tienes que examinarte continuamente. Los espirituales se examinan continuamente. Regresamos a Gálatas en el capítulo 6 y vemos el versículo 2. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Qué significa eso? Significa que tú tienes que cargar con la debilidad de tu hermano, con el pecado de tu hermano. ¿Cómo así? ¿Yo por qué tengo que cargar con el pecado de mi hermano? Ay, pues eso fue lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Cargó con todos tus pecados. No te los cobró. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Diga, cargó mi pecado. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Cargó mi pecado. Y yo te pregunto, ¿tú estás en la cruz? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Por ahí hay una canción en salsa y que vamos a cantarla. Yo digo, esta canción es muy poderosa. Yo no me siento digna de cantar esa canción todavía. Para no parecer una hipócrita cantando lo que no es. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, que yo sé, hermanos, el apóstol Pablo dijo eso. ¿Qué tal que toda la iglesia pueda decir eso? No estuviéramos aquí, hermanos, ya hubieran venido por nosotros. Sí, estuviéramos levitando, hermano, tal cual. Hermanos, los espirituales sobrellevan a los que no son tan espirituales. Dice que es la ley de Jesucristo. Eso tiene mucho que ver con lo que Jesús dijo. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. ¿Cómo te ama Jesús? Jesús te ama con un amor que te exhibe, con un amor que te desnuda, con un amor que te avergüenza, con un amor que te humilla. No te ama Jesús con un amor que te cubre, pero que también a solas te reprende, que también a solas te confronta, que a veces te disciplina. Oye, y tú estás disciplinado y nadie sabe, pero Jesús te tiene disciplinado. Yo no sé si a ustedes no les ha disciplinado. A mí sí me ha disciplinado un poco de veces. Y por eso sé que me ama, porque la Biblia dice que al que ama disciplina. Así que cuando me dicen que a ti nunca te pasa nada, que tú eres una persona que vive prosperada, bendecida en historia, que no te enfermas, que no te pasa nada, Dios no te quiere ni 5. Ni 5. Qué tristeza. Ahí va uno que no ha conocido el amor de Dios.
El amor de Dios corrige, el amor de Dios exhorta, el amor de Dios disciplina, el amor de Dios trae convicción de pecado, el amor de Dios hace que el corazón sea contrito y humillado, pero no te avergüenza ni te cobra nada. Y eso es lo que hace precisamente que la vergüenza vaya por dentro, que nosotros podamos reconocer que Él no nos da lo que merecemos, que no nos paga conforme a nuestras maldades. Y por eso Él dice que amemos a los otros de la misma manera que Él nos ha amado. Hay muchas maneras de amar. El mundo supuestamente se ama, pero la iglesia debe amar como amó Jesús, no tolerando el pecado, no tolerando el pecado, trabajando para erradicar el pecado, porque eso es lo que Dios quiere que hagamos cuando confrontemos, cuando exhortemos, cuando llevemos a la persona a solas. El Espíritu Santo, Él y yo. Si es cristiano se va a arrepentir, si es cristiano va a reconocer, si es cristiano va a crecer. Eso es lo que dice la ley del Señor Jesucristo. Si eres espiritual, te tienes que examinar continuamente, hermano, continuamente. No sea que estés engañado. Dice el versículo 3, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. ¿Te crees muy espiritual? ¿Te crees muy bueno? Revisa lo que estás haciendo. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro, porque cada uno llevará su propia carga. Cada uno llevará su propia carga. Significa que tú no estás viviendo las circunstancias del hermano, tú estás viviendo tus propias circunstancias. Tú tienes tu propia obra y tu propio rol y tus propias demandas y tus propias debilidades y tus propias circunstancias particulares. Examina tu vida. Examina si tú estás dando fruto para Dios. Examina si lo que tú entregas para Dios en su obra, en su presencia, en su servicio, es proporcional a todo lo que tú has recibido de Dios. Examina si eres escaso. Examina la manera como das las cosas. Examina la calidad de las cosas que das. ¿Y por qué dice Dios que lo examinemos? Que lo examinemos ahora para no ser avergonzados, porque Dios, el Señor Jesucristo en su tribunal va a examinar todo lo que hagamos. Y ahí saldrá a la luz todas las intenciones de nuestro corazón. Los espirituales se examinan a sí mismos continuamente. Vamos a Romanos 14 ahora. Romanos 14, el versículo 4. Romanos 14, 4. Mira lo que dice. ¿Tú quién eres? Mire, cuando yo leí este versículo, escúcheme bien, cuando yo leí este versículo hace muchos años, y me acuerdo que lo leí y después se me perdió, porque yo no manejaba mucho la Biblia en ese entonces, y se me perdió el versículo por muchos años y no lo encontraba, hasta que volví a leer la Biblia completa y lo encontré. Cuando yo encontré este versículo, me di cuenta que yo tenía que recoger mi maleta e irme de la iglesia, porque yo no estaba de acuerdo con el hombre que Dios había puesto. No estaba de acuerdo con lo que predicaba, no estaba de acuerdo con nada. Pero sabía yo completamente, con total claridad, que el que estaba puesto era Él y no yo. Y que yo no podía quedarme ahí para pelear una pelea que no me compete a mí. Y Dios me habló con este texto. Romanos 14, versículo 4, y después leímos del 10 al 13. Dice Romanos 14, 4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y vamos al versículo 10. Eso con respecto a cualquier líder.
Y el versículo 10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo, y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Gloria a Dios. Cuando sorprendas a tu hermano, piensa bien. Si Dios te está enviando, piensa bien, si Dios te está enviando para restaurarlo o si el diablo te está tentando para usarte en su oficio de acusar. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? ¿Quién condenará si Jesús fue el que murió, el que aún resucitó, el que está a la diestra del Padre y el que intercede a favor de nosotros y no en contra? Yo espero que hayamos entendido todos la gravedad de este principio. Que hayamos entendido en todo que no nos compete a nosotros juzgar quién es trigo y quién es cizaña. Que tenemos que partir del presupuesto de que cualquier hombre o mujer que Dios trae es alguien que ha sido llamado y escogido y predestinado para ser santo y sin mancha delante de Él. Y de la misma manera que el apóstol Pablo, debemos estar persuadidos de que el que comenzó la buena obra en Él será fiel en completarla y en terminarla. Y a partir de eso tenemos que ser restauradores y no acusadores. Vamos a pedirle a Dios que nos perdone por cada comentario inapropiado, por cada murmuración, por cada oportunidad que hemos aprovechado para vanagloriarnos, para jactarnos, para condenar, para juzgar. Yo no sé cuál sea tu caso, pero creo que esta es un área difícil y te voy a pedir que tengas la reverencia de cerrar tus ojitos para que permitas que el Espíritu Santo actúe en tu vida y en tu corazón. Y vamos a pedirle al Señor primero que nos perdone y que nos limpie. Escucha, el que murmura tiene necesidad de reconocimiento, tiene frustración, tiene rabia, tiene enojo. Y sobre todo tiene una carencia profunda de amor y de misericordia. Dios quiere que tengamos un nuevo comienzo. Dios quiere levantar un pueblo lleno de sabiduría y de inteligencia. Dios quiere que tengamos aquella pureza de corazón que tuvo el profeta Natán. Pensemos en la pureza del corazón de este hombre. Pensemos en la fortaleza de su carácter que se enfrenta al rey expuesto a cualquier cosa. Pensemos en la fidelidad de Natán a Dios y a su palabra. Pensemos en la integridad y en la sabiduría de su silencio y en cómo acude de frente y con humildad para hablar frente a frente, para exhortar, para restaurar. ¿Sabes que Él ya trae un mensaje de parte de Dios? Escucha, para que yo tenga un mensaje de parte de Dios para alguno de ustedes, yo tengo que sentarme un largo rato a orar por ustedes.
Si yo quiero hablarle a alguien de parte de Dios, yo tengo que sentarme en el trono de Dios y esperar a que Dios me dé esa palabra. Así que Natán estuvo largo rato en el trono de Dios con esa carga por ese pecado. Tengo que servirle a un rey que es adúltero y asesino. Y no puedo fallarle a mi Dios, pero tampoco puedo quedarme callado. ¿Puedes sentir ese dilema tan grande de Natán? Y la integridad, la pureza, la santidad con que él pudo ir a Dios. ¿Tú sabes lo que es saber que el hombre que está sobre mí en autoridad asesinó a alguien, asesinó a un hombre noble, a Urías Geteo, un hombre que no quiso subir a acostarse con su esposa por ser solidario con el ejército de Israel, un siervo que tenía la entrega, el amor que el mismo rey no tenía? ¿Cómo poder seguir sirviéndole así? ¿Cómo poder seguir aceptando esa autoridad? ¿Cómo poder aceptar la soberanía de Dios? ¿Cómo poder humillarme bajo su mano? ¿Cómo poder coger este ego, esta soberbia, esta altivez que me creo mejor que alguien? Aún me creo mejor que los que Dios ha puesto. Dedo acusador y señalador. Estamos en un ayuno. En el capítulo 58 de Isaías, la Biblia dice que el ayuno que Dios escogió es que apartemos de nosotros el dedo acusador. Y creo que es algo con lo que tenemos que tratar. Y tenemos que tratar seriamente. Y me pongo delante de Dios y digo, Señor, trata conmigo y ayúdame. Yo quiero ser una persona de integridad. Yo quiero ser como el profeta Natán. Y aunque falle una y otra vez, estoy convencida que Dios lo hará. Estoy convencida que Dios lo puede hacer. Si tenemos la entereza de corazón de reconocer nuestra falla y de identificar esa inclinación en nuestra boca, ese veneno que sale de un corazón que todavía está sucio, de un corazón que necesita ser quebrantado, un corazón que necesita ser humillado, un corazón que necesita someterse a Dios. Natán oró por el rey David, oró día y noche, mientras los demás murmuraban. Yo creo que Natán tuvo que ver en gran manera con la restauración de este rey. Yo creo que Natán hizo una de las contribuciones más grandes al reinado de David. Y Dios no cambió al hombre. Escucha, Dios no cambió al hombre por su pecado. Dios no lo cambió. Y es precisamente de ese texto donde aprendemos el principio que a un corazón contrito y humillado Dios no lo desecha. El arrepentimiento es el arma más poderosa para alcanzar la misericordia de Dios. Por eso, si en esta mañana el Espíritu de Dios trae a nuestros corazones nuestro pecado, nuestra maldad, lo trae para que nos arrepintamos y pidamos perdón. El objeto de este sermón de Dios es limpiarnos, purificarnos, santificarnos, restaurarnos y sanarnos. Que nuestra boca sea limpiada